Hola a todos, soy Sam. Hoy vamos a hablar sobre derecho corporativo. Imaginen, por un momento, una plaza medieval llena de actividad, con mercaderes vendiendo especias, textiles y productos exóticos. A lo lejos se ven barcos que atracan en el puerto, cargados con tesoros de tierras distantes. Los comerciantes regatean para obtener los mejores precios. Y los gremios, grupos muy unidos formados para proteger el oficio de cada miembro, supervisan toda la operación. Estos gremios son organizaciones pequeñas y localizadas, y cada miembro asume la responsabilidad por las deudas, obligaciones e incluso los escándalos ocasionales del grupo. Avancemos rápidamente hasta un distrito financiero moderno, lleno de relucientes rascacielos, sedes bancarias enormes y grandes oficinas corporativas. Cada edificio, cada gran empresa y cada marca puede estar respaldada por millones de dólares, miles de empleados y una red global de proveedores. Sin embargo, curiosamente, las raíces de estos gigantes modernos se remontan a pequeñas asociaciones de personas que se unían muy parecidas a esos gremios medievales, solo que a una escala mucho más amplia. En muchos sentidos, esa transformación de la pequeña colectividad medieval a la corporación multinacional es la historia del derecho corporativo. Para entender realmente el derecho corporativo, debemos empezar con un concepto vital: la personalidad jurídica de una corporación. Una corporación, en términos sencillos, es una entidad reconocida por la ley que tiene derechos y responsabilidades muy parecidos a los de una persona real que camina por la calle. Sin embargo, a diferencia de esa persona individual, una corporación es un colectivo, formado normalmente por un grupo de inversores o emprendedores que juntan su dinero y recursos. Lo interesante es que la corporación en sí, la empresa, está separada de las personas que la fundaron. Si regresamos a los gremios medievales para hacer una comparación, un gremio sí poseía propiedad de manera colectiva, pero los miembros seguían siendo personalmente responsables de las obligaciones que el gremio asumía. Si el gremio contraía deudas, era problema de cada miembro. Pero con el paso de los siglos, la gente buscó formas de organizar empresas más grandes y ambiciosas sin exponer por completo sus bienes personales al riesgo de la ruina si algo salía mal. La idea de que una entidad pudiera existir de forma independiente a sus fundadores, con derechos, responsabilidades y deudas propias, fue revolucionaria y allanó el camino para el comercio global y, por supuesto, para el moderno derecho corporativo. Esta noción de personalidad jurídica independiente sentó las bases para dos desarrollos jurídicos fundamentales. El primero, la responsabilidad limitada, significa que los inversores o accionistas de una empresa son, por lo general, responsables únicamente por la cantidad de dinero que invirtieron. En otras palabras, si la corporación fracasa, pierdes el capital que aportaste cuando compraste acciones, pero normalmente los acreedores no pueden embargar tu casa, tu coche o tu cuenta de ahorros personal, al menos no en la mayoría de las situaciones estándar. El segundo desarrollo, la transferibilidad de las acciones, permite que un propietario de una corporación venda su parte de la compañía sin tener que disolver toda la organización. Así puedes desprenderte de tu participación y alejarte, mientras la empresa sigue funcionando como si nada hubiera cambiado. Estos dos pilares, la responsabilidad limitada y la transferibilidad de las acciones, brindaron una enorme libertad a los emprendedores y fueron la plataforma para expandir los negocios a una escala nunca antes vista. Podemos retroceder en la historia para observar dónde comenzó a tomar forma todo esto. Algunos estudiosos sostienen que hay ejemplos de protocorporaciones que se remontan a la antigua Roma, donde asociaciones, cooperativas y cuerpos municipales gozaban de ciertos derechos. Con el paso de los siglos, la Europa medieval tuvo instituciones como los gremios antes mencionados, órdenes monásticas e incluso ciertos órganos cívicos que poseían bienes de manera colectiva. Sin embargo, no fue hasta la era de las exploraciones, cuando los países europeos enviaban barcos por todo el mundo en busca de especias, oro y nuevas rutas comerciales, que la idea moderna de la corporación comenzó a cristalizar. La Compañía de las Indias Orientales Inglesa, fundada en 1600, y la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602, suelen citarse como los primeros grandes consorcios multinacionales que operaban bajo lo que eventualmente reconoceríamos como principios corporativos. Estas compañías recibían cartas de sus respectivos gobiernos, lo que les permitía comerciar con regiones de ultramar, recaudar capital de inversores privados
Y quizá lo más importante, operar con una estructura que separaba las deudas de la empresa de las de los inversores individuales. Imaginen a un grupo de aristócratas ingleses, mercaderes y aventureros, juntando dinero para enviar barcos al otro lado del mundo. Si un barco se hundía o lo capturaban piratas, los inversores podían perder su participación en ese viaje, pero no enfrentarían necesariamente la bancarrota personal. Las compañías de las Indias Orientales llegaron a tener tanta influencia que en algunos lugares funcionaban casi como pequeños gobiernos, acuñando moneda, negociando tratados e incluso librando guerras. Sin embargo, el modelo que establecieron, recaudar dinero a través de la venta de acciones, distribuir riesgos y ofrecer ganancias en forma de dividendos, resultó imparable y terminó dominando grandes segmentos del comercio global. El éxito y las controversias de estas primeras empresas pronto suscitaron debates sobre cómo debían ser reguladas por los gobiernos, qué obligaciones tenían las corporaciones hacia la sociedad y cómo debían protegerse los derechos de los accionistas individuales. Cuando la Revolución Industrial barrió Europa y luego Estados Unidos, a finales del siglo XVIII y durante el XIX, la figura de la corporación se volvió aún más atractiva. Las fábricas, los ferrocarriles y las minas requerían enormes cantidades de capital para construirse, operar y expandirse. Las sociedades, donde cada socio era responsable de toda la empresa, no resultaban prácticas cuando se necesitaban cientos de miles o incluso millones de dólares para iniciar un proyecto. Las personas comunes podían invertir si creían que estarían protegidas de la ruina personal. Las legislaturas empezaron a otorgar más cartas de constitución y a aprobar leyes para estandarizar la forma en que las empresas podían formarse, estructurarse y operar. Así, poco a poco, el derecho corporativo pasó de ser un privilegio raro, otorgado a empresas específicas por decreto real o gubernamental, a un marco estandarizado al que los emprendedores podían acceder de manera más abierta. En Estados Unidos, los estados adoptaron diferentes enfoques para constituir empresas, lo que a veces llevó a la venta de licencias, donde las corporaciones buscaban el entorno legal más permisivo. Un ejemplo famoso es Nueva Jersey, que a finales del siglo XIX liberalizó sus leyes de incorporación para atraer negocios. Al poco tiempo, Delaware se llevó esa corona y hasta el día de hoy sigue siendo el estado más popular para la constitución de empresas, debido a sus leyes corporativas relativamente flexibles y a su sistema judicial especializado en disputas empresariales. Aunque esto pueda sonar un poco técnico, la esencia es simple. Las corporaciones eligen regirse por sistemas jurídicos que les ofrezcan amplia libertad para estructurar sus asuntos, manejar las relaciones con los accionistas y dirigir sus juntas directivas. Con la forma corporativa firmemente arraigada en el negocio moderno, el derecho corporativo pasó a ocuparse de cuestiones específicas. ¿Cómo se forma una corporación? ¿Qué derechos tienen los accionistas y los directores? ¿Cómo se resuelven los conflictos entre accionistas y la empresa? ¿Cómo regulamos a las grandes corporaciones para proteger al público? En esencia, el derecho corporativo se ocupa de los mecanismos internos de una empresa, su formación, estructura, gobierno corporativo y los deberes que los directores y ejecutivos tienen hacia los accionistas, a la vez que se cruza con regulaciones públicas más amplias que abarcan temas como valores, competencia y protección al consumidor. Así, el derecho corporativo hace de puente entre los intereses privados y los intereses públicos, intentando equilibrar la libertad de las empresas con salvaguardas que mantengan la confianza en el mercado. Uno de los pilares del gobierno corporativo es la idea de la junta directiva. Si personificamos la corporación como una especie de barco, la junta directiva está al timón, definiendo la estrategia y tomando decisiones importantes, como nombrar a los directivos, piensa en el CEO y el CFO, aprobar fusiones o adquisiciones y declarar dividendos. Los directores son elegidos por los accionistas, que, a su vez, son los propietarios de la empresa, al menos en el sentido financiero. Aunque los directores tienen cierto control, están sujetos a lo que la ley llama deberes fiduciarios para con la corporación y sus accionistas. Dos deberes fiduciarios principales se suelen destacar: el deber de diligencia, tomar decisiones informadas y prudentes, y el deber de lealtad, actuar en el mejor interés de la corporación, en lugar de hacerlo para beneficio personal. Las demandas judiciales surgen a menudo cuando los accionistas creen que los directores han incumplido estos deberes.
por ejemplo, al administrar mal los activos de la empresa o al dar ventajas injustas a ciertos insiders. La jurisprudencia de Delaware está llena de este tipo de disputas legales, que sientan precedentes y afinan las fronteras de hasta dónde pueden llegar los directores antes de cruzar la línea. En esencia, la ley trata de asegurar que los líderes corporativos actúen con responsabilidad, no de manera temeraria, con la riqueza que se les ha confiado por parte de los accionistas. Sin embargo, dentro de este marco, los directores aún tienen la libertad de asumir riesgos calculados, porque los tribunales generalmente no los castigarán por cometer errores honestos de juicio, siempre que actúen de buena fe y tomen decisiones con información razonable. Este principio se conoce como la regla de la discreción empresarial, Business Judgment Rule. Representa una protección importante para los directores, que de otro modo podrían temer ser considerados personalmente responsables cada vez que una decisión corporativa salga mal. En cuanto a los accionistas, sus derechos incluyen votar para elegir la junta directiva, recibir dividendos si se declaran, y a veces inspeccionar los libros y registros corporativos. En las grandes corporaciones que cotizan en bolsa, a menudo hay numerosos accionistas dispersos por todo el mundo, desde grandes fondos de pensiones hasta pequeños inversionistas con un puñado de acciones. Estos inversores suelen confiar en el criterio de la junta en lugar de gestionar directamente la compañía. Pero incluso los accionistas minoritarios pueden alzar la voz, especialmente si se unen, dando lugar al activismo accionarial, donde grupos de inversores presionan por cambios en la estrategia, el gobierno corporativo o las políticas sociales de la empresa. Piénsalo como una reunión vecinal donde los miembros pueden expresarse, solo que el pueblo, en este caso es la corporación, y cada acción puede representar un cierto peso de voto. A medida que las corporaciones crecieron y se convirtieron en actores centrales de la sociedad, generaron tanto admiración como recelo. Por un lado, la forma corporativa ha impulsado una enorme prosperidad, financiando avances tecnológicos y creando grandes cantidades de empleo. Por otro lado, algunas personas temen que las corporaciones puedan volverse demasiado poderosas e influir en exceso en la política, el medio ambiente e incluso la vida cotidiana. Esta tensión nos lleva a otro aspecto del derecho corporativo, la regulación. Las leyes de valores, securities laws, exigen que las empresas divulguen información financiera relevante para que los inversores puedan tomar decisiones informadas. Las leyes antimonopolio, antitrust, limitan las prácticas monopólicas y fomentan la competencia. Las regulaciones ambientales obligan a que las corporaciones asuman responsabilidades por el impacto de sus operaciones en el planeta. Podríamos pensar en el derecho corporativo como el esqueleto de una empresa, su estructura interna, mientras que estas regulaciones más amplias serían la piel protectora que garantiza que las acciones de la compañía no perjudiquen el interés público. Un tema fascinante que se repite en todo esto es el equilibrio constante. ¿Cómo fomentamos la innovación y el crecimiento económico sin dar a las empresas rienda suelta para hacer lo que quieran? En distintos momentos de la historia, este equilibrio ha variado. La actitud del laissez-faire de finales del siglo XIX, que permitió la formación de grandes conglomerados y trusts, desembocó en la indignación pública contra los monopolios. El siglo XX presenció periodos de gran regulación, especialmente tras grandes crisis económicas o escándalos. En la actualidad, estamos en una era de globalización, transformación digital e instrumentos financieros complejos, lo que obliga a los reguladores y legisladores a mantener el derecho corporativo y las regulaciones relacionadas a la altura de los desafíos actuales. Pasemos ahora a uno de los debates teóricos más interesantes en el ámbito del derecho corporativo, que suele describirse como la confrontación entre el modelo de primacía del accionista y el modelo de los grupos de interés o entidad social. Tradicionalmente, en muchas jurisdicciones, ha prevalecido la idea de que una corporación existe principalmente para maximizar el valor para los accionistas. Es decir, las decisiones que toma la junta directiva deben, en última instancia, servir para aumentar el precio de las acciones y los dividendos, al menos dentro de los límites de la legalidad. Sin embargo, los críticos de este enfoque argumentan que centrarse exclusivamente en los beneficios de los accionistas ignora a otros grupos que son cruciales para la existencia de la corporación: empleados, clientes, proveedores, comunidades e incluso el medio ambiente.
Los defensores del modelo de grupos de interés sostienen que los directores corporativos deberían tener en cuenta los intereses de todos los involucrados, no solo de los accionistas, porque el impacto de la corporación va mucho más allá de la cuenta bancaria de sus propietarios. En la práctica, muchas jurisdicciones y empresas se sitúan en un punto intermedio. Algunas cuentan con leyes de sociedades de beneficio, benefit corporations, que permiten a las empresas incluir objetivos sociales o ambientales en sus estatutos, de modo que se proteja a los directores que tomen decisiones que prioricen la sostenibilidad por encima de las ganancias a corto plazo. Otras siguen firmemente comprometidas con la idea de que la mejor forma de servir a la sociedad es enfocándose en las ganancias, partiendo de la base de que los negocios exitosos crean empleo, impulsan la innovación y estimulan el crecimiento económico. Este debate continúa moldeando las reformas del derecho corporativo e influye en la manera en que las empresas se presentan al público, especialmente en una época en la que se cuestiona mucho la responsabilidad social. También existe un debate interesante sobre qué es exactamente la persona corporativa. La personalidad jurídica de una empresa le otorga ciertos derechos, como poseer bienes, celebrar contratos y demandar o ser demandada en su propio nombre. Sin embargo, el alcance de estos derechos o las bases filosóficas para concedérselos ha generado controversia. En Estados Unidos, varias decisiones judiciales de alto perfil han confirmado que las corporaciones ostentan ciertos derechos constitucionales, por ejemplo, la libertad de expresión, lo que despierta interrogantes sobre su influencia en la política y las elecciones. Estos debates nos recuerdan que, detrás del marco aparentemente árido del derecho corporativo, existe todo un mundo de consideraciones éticas, políticas y sociales que impactan profundamente en nuestra sociedad. Para quien sea nuevo en este tema, un buen enfoque es pensar en una corporación como un gran proyecto de cooperación, que busca unir capital, trabajo y recursos bajo un mismo techo para producir bienes, servicios y ganancias. El derecho corporativo es el manual de instrucciones que rige cómo se arma ese proyecto cooperativo, quién toma las decisiones, quién se queda con las ganancias y qué sucede cuando surgen problemas. Dado que las corporaciones pueden ser enormes, abarcar varios países y emplear a miles o incluso cientos de miles de personas, las repercusiones son enormes. Por eso la ley ha evolucionado con multitud de normas, precedentes y estatutos destinados a guiar, limitar o a veces incluso castigar el comportamiento corporativo. Pensemos en los escándalos que de vez en cuando aparecen en las noticias. Estados financieros falseados, uso de información privilegiada o desastres medioambientales causados por la negligencia corporativa. Estos eventos ponen de manifiesto dónde el derecho corporativo o la regulación pueden fallar o necesitar reformas. Con cada gran escándalo, surge un nuevo llamado a endurecer las reglas sobre responsabilidad o transparencia. Las crisis bursátiles de 1929, 1987 y 2008, así como otras crisis financieras, a menudo han motivado reformas legislativas de gran calado. Basta con recordar la creación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en la década de 1930 o la Ley Dodd-Frank tras la crisis de 2008. En cada caso, la indignación pública empuja a los legisladores a reevaluar cómo se deben regular las corporaciones y de qué manera se debe responsabilizar a los líderes corporativos por sus decisiones. Aún así, a pesar de estos desafíos, la figura corporativa sigue siendo un vehículo extraordinario para la innovación y el crecimiento económico. Detrás de cada producto revolucionario, ya sea un teléfono inteligente, un nuevo medicamento o un cohete con destino a Marte, suele haber una corporación o un entramado de varias corporaciones que canalizan la pericia y el capital de innumerables individuos. Esta capacidad de colaboración es precisamente la razón por la que el derecho corporativo sigue siendo tan relevante. Es el conjunto de reglas que define cómo, como sociedad, permitimos que estas potentes estructuras organizacionales se formen y operen. Determina cómo se crea y distribuye la riqueza, cómo se asignan las responsabilidades y cómo se resuelven los conflictos cuando hay tantas personas e intereses involucrados en una misma empresa. Ninguna introducción al derecho corporativo estaría completa sin mencionar las fusiones y adquisiciones, habitualmente llamadas M&A por sus siglas en inglés. Este es el ámbito en el que empresas enteras se combinan, una absorbe a otra o se escinden partes de sí mismas,
como si se separaran ramas de un árbol. Las fusiones y adquisiciones pueden transformar industrias enteras de la noche a la mañana. Cuando se fusionan grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, puede surgir la preocupación de que disminuya la competencia, lo que provoca revisiones antimonopolio. El derecho corporativo establece el marco para cómo se llevan a cabo estas transacciones, cómo las aprueban los accionistas y qué protecciones existen para los accionistas minoritarios que no estén de acuerdo con la fusión. Es como un matrimonio entre dos enormes organizaciones, solo que esta boda puede afectar a miles de empleados, clientes y accionistas, y debe estar documentada y aprobada con detalle. Otro tema que ilustra la amplitud del derecho corporativo es la responsabilidad social corporativa, RSC, que se enlaza con el debate sobre los grupos de interés. Los programas de RSC pueden implicar esfuerzos filantrópicos, gestión ética de la cadena de suministro o la adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente. Aunque estas iniciativas pueden ser voluntarias, también responden a la creciente expectativa de los consumidores de que las corporaciones hagan algo más que perseguir ganancias. En algunos casos, las leyes y regulaciones exigen la divulgación de información sobre el impacto social y medioambiental de la empresa, lo que impulsa a las corporaciones a ser más transparentes y conscientes. Si estas medidas son efectivas o son mera fachada, es otra pregunta abierta en la investigación académica y en las políticas públicas relacionadas con el derecho corporativo. En muchos sistemas legales también es posible formar variantes de la corporación tradicional, como sociedades, compañías de responsabilidad limitada, LLC por sus siglas en inglés, y cooperativas, cada una con normas jurídicas específicas. Estas estructuras alternativas pueden ser más adecuadas para pequeñas empresas, startups o emprendimientos que prioricen objetivos distintos de los de una corporación clásica con fines de lucro. Todas comparten ciertas similitudes, como la responsabilidad limitada para sus miembros, pero difieren en su gobierno interno y tratamiento fiscal. Este mosaico de formas organizativas subraya una realidad fundamental. El modelo corporativo quizás sea el más famoso, pero no es el único que existe. Si hay algo que sacar en claro de este recorrido histórico y teórico es que el derecho corporativo no se limita a leer estatutos densos o casos jurídicos complicados. Se trata de entender cómo los grupos de personas cooperan bajo un marco legal para crear valor, un valor que puede transformar sociedades. El sistema no es perfecto. Las corporaciones pueden cometer errores asombrosos, pueden aprovechar lagunas legales o eclipsar a competidores más pequeños. Pueden causar daños al medio ambiente y a las comunidades locales. Pero también producen innovaciones que cambian la vida, dan empleo a miles de millones de personas en todo el mundo y nos ayudan a enfrentar grandes desafíos que ningún individuo o grupo pequeño podría manejar por sí solo. Ya para cerrar, ninguna introducción al derecho corporativo estaría completa sin mencionar que este abarca también las fusiones y adquisiciones, conocidas como M&A. Aunque ya lo hemos comentado, lo subrayo una vez más porque es un ámbito crucial en la práctica. A esto sumamos la responsabilidad social corporativa, las implicaciones éticas, los distintos tipos de entidades que se pueden formar y el equilibrio constante entre la libertad de empresa y la protección del interés público. En definitiva, el derecho corporativo es la mano invisible que gobierna cómo se forman y funcionan estas poderosas estructuras organizativas. Determina en buena parte cómo se genera la riqueza, cómo se reparte y cómo se dirimen los conflictos cuando tanta gente e intereses están en juego. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.